Bienvenidos a De eso se trata, un podcast donde hablamos de la vida y de la fe sin filtros, sin religiosidad y sin prejuicios. Con Germán y Karina Rica exploramos temas que nos desafían, nos hacen reflexionar y nos acercan a una fe auténtica. Porque la fe no es solo teoría, es vida. Y de eso se trata. Hola, bienvenidos. Qué bueno que están conectándose en este nuevo episodio de eso se trata. Aquí Germán con Cari estamos grabando un nuevo episodio después de un largo tiempo de ausencia, ¿verdad, amor? Un largo tiempo, así es. ¿Cómo les va? Bueno, gracias nuevamente por escucharnos, gracias por Sí, compartir, gracias por cada devolución. La verdad que siempre lo decimos, pero no nos cansamos. Esto es una honra para sí, nosotros. sí, un gran privilegio. Así que nos tomamos una siesta larga. Como buen argentino nos tomamos una buena siesta. No, la verdad que teníamos muchas otras actividades, pero siempre pensando, recibiendo las Sí, devoluciones que nos animan y nos hacen pensar en qué vamos a hablar en los próximos episodios. sí, aparte estuvimos bastante activos en las redes sociales Sí, y qué lindo poder interactuar con ustedes. Y bueno, estén orando porque posiblemente venga una interacción más en vivo en los próximos meses. Así que quédense ahí atentos a nuestro canal. Si no estás suscrito a este canal, aprovecha, apretá ahí seguir, no sé cómo figura en tu aplicación. Seguinos para que puedas recibir la información de cada nuevo episodio que sale. También, si no has escuchado los primeros episodios, podés volver atrás y diferentes temas. Te animamos a que estés conectado y que consumas estos contenidos y que nos des devolución y si de repente esto te bendice lo puedas compartir a alguien. Pero hoy estamos grabando una segunda parte de un episodio que le pusimos como título La iglesia me hirió. la iglesia Mirio. Hicimos eco, es una frase que hemos escuchado muchísimo, que seguramente ustedes también han escuchado muchísimo y hasta quizás lo han dicho, ¿no? Nos gusta decirlo. No estamos de ninguna manera despreciando o haciendo menos el dolor del otro, simplemente buscando del Señor y aclarando que no es la iglesia la que nos hiere, es la gente Así que es. está en la iglesia, ¿no? Ujú. Entonces, el no generalizar es el primer paso para sanar. Así es, y si nos escuchaste en la primera parte, escuchaste que hablamos de este punto y el enfoque del primer parte de este episodio tuvo que ver cuando las personas, aquellas que vamos a la iglesia, somos ofendidos o heridos por personas que están en posición de liderazgo. Entonces, hoy lo que queremos hacer es tener otra mirada desde el otro lado. Como dijo Cari, no minimizando el dolor de nadie, no tomando menos para aquellos que han pasado momentos muy dolorosos dentro de la iglesia y han sufrido hasta de alguna manera algún abuso espiritual, lo que tampoco de ninguna manera piense que estamos queriendo defender instituciones o hacer algo, no, no. Hoy lo que queremos hablar es de algo que a veces también está escondido y tiene que ver cuando los que están sirviendo en la iglesia, los que tienen posiciones de servicio en la iglesia, son heridos dentro de la iglesia por otras personas que vienen a la iglesia. Así es. Entonces, esos que sirven, ¿no? Como dijiste vos recién, estamos pensando en el liderazgo en general, pero particularmente pastores o ancianos, depende de la denominación, Sí. matrimonios pastorales, Mm, familias pastorales, los hijos de pastores, los líderes, ¿no? Las personas que aman, que sirven, que buscan sostener mm, o que oran, que acompañan y que a veces también terminan profundamente heridos por la gente sí, que han sido sí, llamados a sí. amar. Sí, tal cual. Y de ninguna manera este episodio pretende tener un tono de No, acusación o por poner el supuesto. dedo para nada. No queremos, es todo lo contrario. Lo que queremos hacer es visibilizar algo que de repente no está tan al frente de la gente, Sí, ¿no? Y la realidad es que todos sufren, y los líderes sufren. Aquellos que están liderando, sirviendo al Señor, sufren. Como dijo Cari, pastores, matrimonios en liderazgo, de diferentes familias pastorales, sufren. Y a veces ese dolor lo tienen que callar por los demás o por diferentes razones. Entonces, la realidad, y esto es lo sencillo, que en el contexto de la iglesia, estas heridas suceden en ambas direcciones. ujú, Entre los líderes y aquellos que son parte de la congregación exacto. también pueden sufrir heridas. Está bueno, por eso esta serie tiene 2 episodios, ¿no? Ujú. Estas ambas direcciones que acaba de decir Ger, ¿no? Pero hoy nos queremos concentrar, como dijimos, en alguien que está en alguna posición de responsabilidad. Y a veces, heridos y todo, uno tiene que seguir, predicando o, Sí, ¿no? Animando, orar por otros, tomar decisiones, mostrarse maduro, ¿no? No quebrarse, no mostrarse cansado, y como sí. evitar tomarse las cosas personales, pero la verdad es que uno sigue siendo un hijo de Dios, una persona,
un ser humano con límites, Mm, también con cosas que uno carrea, ¿no? sí, No porque sí. están en mayor responsabilidad significa que hemos llegado, No. nada que ver. Entonces, ¿qué te parece si vamos a como algunos puntos que nos Sí, vamos a gustaría? zambullirnos en el Dale, tema, un poquito escuchar y charlar este tema. Creo dale. que es importante y hay un portal de noticias cristianas que se llama Church Leaders que sacó un artículo Mm, y en ese artículo habla de, bueno, de la realidad de los pastores en primer lugar, ¿no? Pero hablan de que hay una carga pesada que lleva el liderazgo y es esa traición que viven mm, cuando estás liderando, sos un pastor en la iglesia y de repente sos traicionado por alguien de adentro, sea el liderazgo que te acompañó, a una persona que confiaste, que estuviste charlando por mucho tiempo y te das cuenta que esa persona de repente habló a espaldas tuyas, ujú. tenías un plan y pensabas que te iba a apoyar y llegado el momento desapareció, silencio, Te quedaste solo. te quedaste solo. Y la verdad que lo que habla este artículo habla de un trauma generado por la traición. Entonces, Ujú. esa es una realidad que se vive en el liderazgo. Así es, sí. Lamentablemente, sí. Y a veces no podemos, dentro de este trauma, dentro de lo que uno puede llegar a sufrir en el liderazgo, no lo podemos, no lo escuchamos que se queja o que dice la iglesia Sí. Mirio, pero la gente de afuera puede decir, bueno, mira, el pastor o el anciano o el líder está cansado, anda sensible, se toma todo personal, ¿no? Bueno, le pasa a todos lados, qué sé yo, está en uno de sus días, qué sé yo. Entonces, a veces prestar atención que quizás no sea tanto cansancio, sino que puede haber una herida, Sí, sí, está pasándole algo, una pena, una tristeza. Es profundamente doloroso cuando la herida la causa gente en la que uno confió. sí. Y muchas veces confía para seguir con la posta, ¿no? Seguir, Mm. poder llevar más adelante, pasarle el legado y qué triste esto, ¿no? Sí, porque esto pesa diferente en la Mm, situación, porque la realidad es que el ministerio no es un trabajo, no es como un trabajo más, no es una profesión más que no, podría nombrarla. no Aunque debiera en algún ser. contexto lo pueden ver como profesión, pero no es una profesión, es un llamado. Sí. Y no es solamente una función de, bueno, yo soy líder, soy pastor, soy líder de jóvenes. No, tiene que ver con una respuesta a un llamado del Señor, con un deseo por cuidar a la grey, ¿no es cierto? Y en ese Sí. cuidar, tener relaciones, construir historia, pasar tiempo, convertirse de alguna forma familia, pasar Comer tiempo de juntos. mesa, exactamente. Lágrimas, ¿no es cierto? Visitas en el hospital, hasta funerales, bodas, discipulado y ya agrega la lista. Entonces, cuando uno vive un tipo de conflicto que genera la herida, no es solamente la circunstancia de la Mm, traición, sino lo que todo significa detrás de eso, esa confianza que se quebró. se desmorona todo. Exacto, entonces es Sí. doloroso y pesa diferente en el corazón del líder. Recordá, quiero volver a aclarar lo que dije al comienzo, es no estamos minimizando el dolor del otro lado, No, por supuesto. sino estamos Ni, enfocando en y este. tampoco estamos negando Mm, que hay liderazgo abusivo y todo exacto, lo que hemos sí, hablado. sí, sí, Te recomiendo que escuches el capítulo anterior. Pero como dice Ger, qué tristeza cuando la confianza se rompe, ¿no? Cuando uno se da cuenta que de repente abrió el corazón y la otra persona como que te hizo a un lado, haber servido con sinceridad, ser mal interpretado, que hablan de nosotros, pero no con nosotros, ¿no? Es algo que todos tenemos que aprender, sí, a hablar con la persona y no de la sí. persona. Es algo que Tenemos que causa, orar por fulanito sí. porque está en esta situación. Oremos Oremos por, por el pastor. ese lo hemos escuchado en todos los idiomas. Sí, sí. Oremos por el pastor, porque el pastor, Mm, lo veo mal. Y quizás el pastor está mal porque sí. descubrió algunas cosas que le duelen el corazón, ¿no? Entonces, Somos seres eh, humanos y a todos nos duelen estas situaciones. exacto, Y la realidad es exacto. que este tipo de circunstancias dolorosas que Mm. estamos describiendo no son casos aislados. Sucede Exacto. y lastimosamente muy frecuente. Mm, Hay una organización que hace investigación, especialmente en Estados Unidos, se llama sí. Barna Group. Ah, muy Y conocida. es muy conocida, tiene diferentes tipos de estudios. En este último enero de este 2026 Fresquita.
Sí, es bien fresquito. Sacó una información sobre que dice que el 24% de los pastores principales de la iglesia en los Estados Unidos dijo haber considerado seriamente dejar el ministerio Mm, en el año pasado. O sea, en el 2025 ellos pensaron seriamente. No es que se les cruzó, sino que lo pensaron, ¿no? Aunque este 24% es un número bastante alarmante. Es una mejoría con lo que hubo en los años sí. anteriores, porque en los años anteriores este porcentaje era mucho más alto. Pero sea como sea, estamos hablando de personas que están llegando al punto tal de decir, ya está, esto no es más para mí. Y son personas llamadas, son personas que tienen convicción, que tienen talentos y por alguna razón, y seguramente tiene que ver con el dolor y la presión del ministerio, que han considerado seriamente dejarlo todo Mm. y cancelar este llamado del Señor en su vida. Qué triste, ¿no? Muy triste. Qué triste. Dice que Barna, como decías vos, algunas de las preguntas que hizo, algunas de las razones que ellos decían era que había un estrés intenso de las demandas del ministerio, Sí. soledad, aislamiento y Mm, división. sí. Esas eran como las causas que figuraban como primeras, Te puedo ¿no? asegurar que si hay algún Entonces, pastor escuchándonos, siente, sí, dice, sí, está moviendo check, la check, cabeza. check. Sí, sí, Entonces, no está hablando de que se sentían débiles espiritualmente, están hablando de que son personas de carne y hueso, con sí, presiones reales y sí. con problemáticas reales como la soledad, como la división, Mm, sí, que no, doloroso. dolorosísimo, Sabes ¿no? que yo creo que esto es del año pasado o el año anterior. No sé si el 2025 o el Mm, 2024. Hay otro informe de Barna que es mucho más alarmante que cuando lo leí dije, no, esto sí realmente está mostrando. Si bien, de nuevo, estas son informaciones de los Estados Unidos, Barna dice que casi uno de cada cinco pastores mm, principales de iglesia en los Estados, uno de cada cinco ha tenido pensamientos de autolesión o suicidio el último año. wow. O sea, esto es tristísimo. Líderes de congregaciones que por todas estas cuestiones que hemos descrito y seguramente otras más que no hemos nombrado, han llegado al punto tal de creer una mentira y buscar una escapatoria a través de la Sí. autolesión y algunos más extremos pensando, considerando el suicidio, que de hecho sea de paso, si alguien que está escuchando ha tenido pensamiento suicida o de alguna forma has entretenido en tu mente, quizás nunca lo dijiste, te queremos animar con Cari en este momento a que nos escribas un correo Sí. porque queremos no O solo en orar alguna por, de las queremos, redes. exacto, Ujú. contactanos por favor, no pierdas esa oportunidad, queremos charlar con vos, no de que tengamos todas las soluciones, pero conocemos al que tiene todas las soluciones. Así que Así bueno, es. cierro el paréntesis y vuelvo al tema. Es triste que siervos del Señor, líderes, estén de repente uno cada cinco No, es considerando esto. terrible el número, es terrible el Muy, número. muy. Y en Latinoamérica se suma, dice uno de los estudios, que en Latinoamérica se suma la complejidad de a veces la situación económica Mm, y y el hecho de que la casa sea, se espera que esté abierta 24/7. Entonces es como sí, que es muy se común en pierde. América Ujú. Latina, ¿no? Entonces también a esto se le agrega otra capa más de complejidad, que es la familia pastoral o la familia en que está en el liderazgo, que también siente la presión, ¿no? Dice, más de la mitad de los Sí. pastores con hijos dejó sentir que todo el tiempo la manera en que crían los hijos están siendo observados, juzgados, Mm, ¿no? Y ni hablar a veces de las heridas de los hijos. Que ahora, yo quiero decir algo de esto, ¿no? Porque dice, no, porque la iglesia, tiene que ver también, la iglesia muchas veces que demanda de los hijos algo que no debiera ser, pero también por otro lado, como papás y los pastores o las personas de liderazgo, saber poner límites y siempre comunicar que la familia va primero. exacto. Sí, sí. Y también tener cuidado de nuestra crianza, porque a veces Mm, pasa el otro extremo. No quiero que mis hijos sufran y trato de poner a mis hijos en una burbuja sí, como pastor. Y lo que hago en realidad es aislarlos, llevarlos a un lugar que no es saludable para ellos. Y la crianza se vuelve no la más efectiva y saludable para los niños, que eventualmente crecen con algunos problemas. La realidad es, y para ser un poco claros y directos, como escuchaste, de ninguna manera estamos queriendo romantizar el liderazgo o el servicio al Señor. Servir al Señor es glorioso, es lo mejor que te puede pasar, sí, así pero es. no es fácil. No es liviano, no es algo que, bueno, sí, sirvo al Señor. No, no, no. Viene con muchas cosas que uno tiene que aprender, que tiene que desaprender, que tiene que empezar a
abrir su corazón y empezar a confiar. O sea, hay decepciones, hay momentos de crítica, de ser malentendidos, momentos donde uno se siente completamente solo y la carga hasta a veces puede ser muy pesada, que siente Mm, casi insoportable, pero no es imposible, esto también queremos no, decir, no no, es imposible. no es imposible. Y la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podemos ver que no esconde esa realidad. No, Que es los que están verdad. en alguna posición de liderazgo, de mayor responsabilidad, pasan por estas cosas, ¿no? Entonces, eso está bueno. Está bueno poder ver que los siervos del Señor no son inmunes al dolor, que aunque estén llamados por el Señor, también pueden estar atravesados Sí. por conflictos, por desilusiones, por traición, Mm, por, por enfermedades mentales, por sí. así decir, Sí, por no, luchas y por demás, luchas. ¿no? Por abandono, a veces Mm. por crisis de todo tipo. Y está bueno que podamos ver eso, Hablar de ¿no? esto, que podamos visibilizar Ujú, esto, que a veces uno tiene o comete el error de mirar a los líderes como si fueran perfectos y verlos casi similares al Señor y no, la verdad que no es así. Entonces tenemos que tener compasión y todo esto. Mira, la Biblia, como dijo Cari, no trata de cubrir esto. sí. Al O contrario, romantizarlo, ¿no? no, lo pone y lo trae muchas veces y lo expresa de una manera clara y directa, el dolor que Sí. sufre el liderazgo. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo está compartiendo, ¿no? Y él dice, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que Mm, todos me abandonaron. Interesante que él dice que en un momento que le tocó defenderse porque estaba siendo atacado, él esperaba el apoyo de aquellos a quienes él había servido, a la sí, iglesia y sí, todos y aquellos líderes que él invirtió y que muchos él guió a Cristo, pero todos ellos lo abandonaron. Y bueno, más adelante él termina diciendo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, ¿no? Más adelante, el versículo 17, él dice eso. Entonces, de ninguna manera Pablo está poniendo maquillaje sobre la herida, sino está describiendo, esto me dolió, pero el Señor estuvo exacto. conmigo. O sea, hay estas luchas, estas heridas son reales y la Biblia la describe también. Y esto es lo importante, lo que acabas de decir vos, ¿no? Porque para poder sanar, yo no tengo, o yo mejor dicho, tengo que decidir no fingir. Mm, Ahora, voy a cuidar con quién abrir el corazón, eso es cierto. Pero tengo que abrazar al Señor, porque me gusta lo que dice Pablo en el sentido, no que lo dejaron solo, pero empieza narrando lo que vivió, pero sí. pero levanta al Señor. El Señor sí estuvo a mi lado, el Señor me fortaleció, me dio Mm, fuerza. Entonces, entender eso, entender que no puedo fingir que no me duele, tengo que reconocer la herida y correr al sí, Señor. Y tengo que, sobre todo, decidir no entregar mi corazón a la amargura, sí. al resentimiento, a cerrarme, ¿no? Porque no me va a hacer bien Mm, y puede de alguna manera obstaculizar todo el propósito del Señor que tiene conmigo y con la familia y con la iglesia o con lo que el Señor me haya confiado. sí. Creo que el llamado, si alguien nos está escuchando y de repente estás en liderazgo y cuando escuchas todo lo que acabamos de escribir, te sentís identificado o identificada, Sí, diciendo, wow, sí, creo que yo fui herido por esto. Y, como dijo Cari, es tiempo de ser vulnerables, de empezar a mostrarnos cómo somos. Si uno lee el texto, el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando Pablo visita y llama a los ancianos de Éfeso, que para él era una iglesia muy cercana, muy especial. Y en ese pasaje él habla y advierte y le da palabra de exhortación, pero es en ese mismo texto que él llora. Y hay lágrimas porque hay emociones y afecto y hay carga pastoral por ese grupo. Y la verdad que esto es una muestra clara que el liderazgo como la Biblia lo concibe, no se trata de mostrarme fuerte, teniendo sí, todo resuelto, sino también es una vocación de amar de verdad. Y en ese amar de verdad creo que tenemos que ser muy directos y también intencionales de tratar todas estas heridas que hemos vivido. Y en vez de taparle y de seguir adelante y poner nuestra cara de está sí. todo bien, es tiempo también de llorar y de buscar un hombro donde llorar. Obviamente al Señor es a quien vamos primero, pero también tenemos que buscar espacios para poder expresar nuestro dolor y, ¿por qué no, buscar oración y apoyo? Ujú. Mira, yo descubrí este salmo. Voy a ir rapidito por esto. El Salmo 55. David en un momento dice, mi corazón está dolorido dentro de mí. Y en el versículo dice, porque no me afrentó un enemigo
lo cual habría soportado. Y se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andamos en amistad en la casa de Dios. Mm, Parece la descripción de un problema de iglesia. Qué mal. Entonces después dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Mm, Jehová me salvará. sí, Tarde y sí. mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz y Mm, redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. wow, qué hermoso Es salmo. increíble. Decirle de nuevo la cita para que Salmo tomen nota. 55 del versículo 12, bueno, lo puedes leer entero, pero Sí. a mí me llamó mucho la atención cuando encontré este versículo, dije, no, Señor, Mm, gracias porque nos está dando la clave. sí, Clamar al Señor, confiar en el sí. Señor, porque el problema es cuando esta herida se ve tan real, Mm. ¿no? Eh, ¿Cuáles son las señales de esas heridas? exacto, ¿Cuáles son cómo las personas, la tengo eh, que identificar. claro, a Ujú. veces incluso a la persona que está herida le cuesta identificarlo Sí, y otros lo ven, pero ven señales diferentes. Entonces, a veces esas heridas se muestran como un cansancio. Estoy cansado, estoy desganado. no tengo ganas. Claro, pero no es el cansancio porque, bueno, de repente estás cansado Mm, porque, bueno, uno puede estar cansado. A veces, pero es algo más profundo. A veces es un silencio. De repente una persona que era muy expresiva y ahora está no le da más ganas de hablar. callada de lo Ujú. normal. Y en otros casos es la pérdida del gozo de servir al Señor, de hacer Sí. la obra que el Señor te puso por delante. Algunas veces, y esta sí es muy común, es como, a ver cómo ponerlo, como si fuera una prudencia exagerada de no querer volver a confiar. Lo que Claro, pasa es que confiaste en alguien, te falló y ya ahora no confío en nadie más porque todos son iguales y las personas hacen exactamente lo mismo. Entonces, una prudencia exagerada. entonces, de repente yo puedo terminar diciendo, ¿sabes qué? No se puede confiar en nadie. No hay que confiar en Exacto. nadie. No hay que decirle nada a nadie, no hay que confiar en nadie. Yo voy a predicar, yo voy a servir, yo voy a orar, yo voy a hacer todo, pero no hay que Sí, confiar en nadie. sí. De alguna forma es como por fuera hacer tu mejor predicación posible o hacer tu función que estás haciendo en el liderazgo con los niños, donde sea que estés, pero por dentro estás desangrándote porque estás herido. Mm. Y a Mm, veces el enemigo nos trae preguntas, ¿no? Yo creo que el enemigo aprovecha cuando ve que uno está herido, que está débil, ¿no? Y empieza con preguntas como, ¿vale la pena invertir en gente así, que te da mm. la espalda? Eh, ¿Y ahora en quién? ¿Ahora en quién vas a confiar? ¿No? Entonces el enemigo aprovecha y es una pregunta que tenemos que estar atentas a no darle lugar. La realidad es que muchas veces cuando estamos con las defensas bajas, cuando Sí, la situación nos ha afectado muy fuerte en el corazón y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo natural para seguir adelante, es cuando estos susurros del infierno llegan en sí. modo de pregunta y uno de repente empieza a entretenerlo y a veces, me parece que sí, creo que está así. Y la verdad es que eso no es el camino. Así que No, no es. la realidad es que si alguien nos está escuchando hoy y se siente que está en ese lugar, en ese Mm, espacio, y no necesariamente llegando al punto de querer abandonar el ministerio, pero sí sirviendo con un corazón que aún no ha sido procesado, pero con esa pesadez y quizá nunca habló ni de este tema, nunca compartió ese dolor, o quizá tomaste el camino de espiritualizarlo demasiado rápido, decir, no, bueno, estoy bien, el Señor es mi fortaleza, yo sigo adelante. Eh, Mira, la realidad es que es tiempo de empezar a hablarlo. es tiempo de empezar a hablar, es tiempo de, como decís vos, de reconocer, no espiritualizarlo hasta decir, bueno, no, ya esto nos pasa a todos. A veces es necesario parar Sí, como y generalizarlo, esto nos pasa a exacto. todos, ¿no? Y a veces realmente darle el peso espiritual que puede tener sin quedarme ahí, Mm, sin quedarme ahí. Entonces, pasar sufrimiento y que nos duela algo no sí, nos hace menos espirituales, no nos hace menos maduros, ese es un muy buen ¿no? punto. Y eso es importante. Y que hayamos sido heridos, no le tenemos que permitir al enemigo que de alguna manera quiera callar, quiera obstaculizar, quiera detener nuestro llamado. Mm, Entonces, la herida que no cancele, que no obstaculice, que no frene nuestro llamado. Hay que pedir ayuda, ¿no? Y pedir ayuda no me hace un líder débil.
Mm. Y bueno, por ahí después hablamos Sí, vos, porque es verdad, ¿a hay quién le mucho, pedimos ayuda? exacto, pero es verdad que Ujú. hay un pensamiento ahí que no, soy líder, yo soy el pastor de Yo la tengo que iglesia. mostrarme fuerte, porque si no me muestro fuerte Exacto, yo. yo tengo que poder. Es muy triste, pero siempre tenemos que ir a la escritura, que es donde encontramos los parámetros para vivir esta fe Así cristiana es, y liderar como Jesús y ver todo ahí. Y ahí vemos la vulnerabilidad como uno de los valores importantes. así es. Am, Por eso me parece que hay tentaciones en las que no podemos caer, sí, ¿no? sí. Cuando uno como líder de alguna forma ha sufrido estas heridas por personas dentro de la iglesia, a Sí. veces vivimos estas tentaciones o caminos escapatorias que queremos Mm. tomar. Y la más rápida a veces es endurecerse, como hablamos hace unos minutos, ponernos duros, no confiar en nadie. O la otra es solamente seguir sirviendo sin ningún pasión o corazón con afecto hacia las personas, sino simplemente sirviendo, haciéndolo Y de alguna manera es como si nos volviéramos, quieras o no, como si nos volviéramos cínicos, mm, porque puede parecer, bueno, no estoy cuidando mi corazón, sobre todo, y sacamos el texto, descontextualiza, sobre todo cosas guarda, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es cierto que hay que sí, guardarlo, pero no al punto de cerrarse herido, pues se termina secando, sí. ¿no? Y como me encanta decir a mí, todo lo que se guarda se pudre. Ujú, tal Entonces, cual. eso solamente va a empeorar hasta Sí, que nos sí. quede en las manos del Señor. Otra de las tentaciones que podemos tomar, o esos caminos de Mm, escapatoria, puede ser servir, pero sin tener cercanía con las personas que sirvo. mm, Como mm. trazar una distancia larga y no querer volver a confiar en las personas ni abrir, lo cual también nos lleva como segundo estadio a no ser más vulnerables. Tampoco Sí, quiero ser vulnerable. Entonces, de alguna forma es hacer todo lo que se ve bien, pero desde afuera, pero con el alma completamente cerrada hacia la a la persona, gente. la gente, al lugar donde Dios te llamó. Sí, Y es una triste tentación si vas sí. por ese camino. Por eso también hay que tener cuidado de no confundir el llamado con tengo que aguantar todo. Mm, Esto es parte, esto es parte. Sí, es parte, pero no parte para que sigas caminando y sigamos caminando heridos, sino que poder atender la herida, poder pedir ayuda, poder revisar las expectativas. Muchas heridas vienen a causa de expectativas equivocadas, sí. ¿no? Y que el Señor nos ayude a seguir caminando y a seguir a pesar de. Mm. Eso es una realidad. Eh, ¿Cómo te- seguimos entonces, Ger? sí, creo que la forma de seguir en estos procesos es no la negación, o sea, no negar la realidad del dolor, Mm, no ser duros con nosotros mismos, ni con la otra persona, sino ser transparentes, decir, no, sí, esto me duele, porque a veces sí, queremos como de alguna forma, no me duele, estoy bien, pero te estás desangrando, todo lo ven, pero no, yo estoy bien, no, esa dureza no sirve. Dejar el orgullo a un lado, ¿por qué? Porque parte del proceso de sanidad se da cuando uno sale de ese lugar de orgullo y está dispuesto a buscar ayuda. sí. Pero antes de correr a la ayuda de la gente, lo primero que tenemos que hacer y es exactamente similar a lo que hicimos en el primer parte de este episodio, Corremos, corremos o volvemos a Jesús. Esa es la exacto. clave, ir al Señor con tus heridas, con todas tus preguntas, todo lo que has vivido, corre al Señor. Correr al Señor siempre también recordando, ¿no? Que la iglesia es de Él. Ujú. Porque si tengo algún tipo de responsabilidad, que yo no le salvo la vida a nadie. Sí, A veces nos cuesta entender eso, los ¿no? complejos mesiánicos nos Sí. ayudan. Y que el peso final tampoco está sobre mis hombros, Mm, ¿no? Y que me gustó algo que vos me dijiste hoy, estábamos hablando de mentoreo y todo eso sí, que nos gusta. Y vos dijiste, a veces el pastor se olvida que también es oveja. sí. Mm. ¿No? Como que algo así me dijiste Sí, hoy sí, no, en que me quedé realidad. pensando que también necesitamos ser pastoreados. Sí, porque necesitamos espacios donde podemos ser aconsejados, donde podemos abrir nuestro corazón, necesitamos ser entendidos y más. Entonces, es así. Pero la verdad es que para movernos y seguir avanzando en este proceso, no, como dijimos, volvemos al Señor, corremos al Señor, reconocemos que la iglesia es de Él, pero también lo que hacemos es ponerle nombre a la herida, con verdad, y Sí, reconocerla.
Sí, reconocerlo, decir y decir, bueno, esto no es para acusar, no es para hacer problemas, pero sino es para caminar en la luz. Es decir, esto me pasó, esto me dolió. Cuando fulanito y menganito se fueron de la iglesia en la forma que se fueron, cómo lo hicieron, eh, me dolió. sí. Me dolió esta transición, esta gente que habló a detrás de mis espaldas, esta persona a quien yo ayudé, que me levanté a las 3 de la mañana para acompañarlo, para ayudarlo en este momento cuando me necesitaba, cuando me llamaba, que yo estuve para él, cuando yo lo necesité, me dio la espalda y no solamente me dio la espalda, sino que me clavó el puñal en la espalda. Y reconocer esas heridas, ponerle nombre a la herida para que pueda ser sanada. Sí, ahí lo vemos en el Salmo 55. Pablo también diciéndolo, Sí, o sea, lo vemos en cualquier contexto, esto de, esto fue lo que me pasó, esto me hicieron, pero yo voy al Señor, yo voy a clamar, yo voy a seguir. Pero también el Señor nos pone en una comunidad, Ger. sí, Y esto que dijiste vos hoy, que me decís esto de que recordar que somos ovejas también. mm, Somos ovejas porque necesitamos de alguien más. sí. Primero Necesitamos, del buen pastor, sí. del Señor Jesús, que es nuestro pastor. Pero también necesitamos dejarnos acompañar, ¿o no? Sí, sí, la realidad es que ningún pastor, ningún anciano de iglesia, ninguna persona debería cargar este Ninguna peso esposa de pastor. solo. No, no, lo tenemos que hacer con alguien. ¿No? Sabemos que el Señor nos da la capacidad y, y eso es bueno y muchos sabemos de testimonios, pero la realidad es que la carga es muy pesada y se tiene que compartir con otros. Hay algo poderoso que sucede cuando nosotros podemos abrirnos hacia otros y Sí, Dios muchas veces nos sana a través de un hermano, una hermana. sí. Entonces, como pastor, como líder, te quiero animar a que busques otro pastor, otro líder, alguna persona fuera del círculo de la iglesia o un Matrimonio matrimonio, alguien pastoral en o... quien confíes Ujú. y puedas construir una relación de confianza y eventualmente abrir tu corazón, porque solamente cuando abrimos nuestro corazón es cuando realmente sucede la transformación, la sanidad y todas estas cosas que necesitamos vivir. Entonces, no Y caminamos solos. no caminamos solos y luchar, ¿sabes con qué? Con el prejuicio, Mm, que te van a mirar mal. Cuando lo que uno va aprendiendo en estos a veces círculos de abrir el corazón, es que mucha gente a veces pasa lo mismo que pasamos nosotros. sí, no De somos los alguna, únicos. no somos los únicos y qué hermoso poder confiar en eso, ¿no? Ahora, no Recordar es mal que de mucho consuelo de tontos, ¿no? no, no, no. Para nada. No, porque también tenemos que recordar por quién hacemos todo esto, por quién vale la pena tener Sí, el corazón sí. sano. Que no es por la gente, no es por una imagen, no es para seguir, que me sigan invitando a predicar o me sigan poniendo, No, no por miedo a decepcionar o mantener una imagen o demás, sino por amor al Señor sí. que nos llamó. Y cuando compartimos con otros pares Mm, que entienden perfectamente lo que estamos hablando, porque han vivido el mismo dolor y pueden dar una perspectiva quizá sí, más madura de la que nosotros tenemos hoy porque estamos pasando por el dolor. Entonces ya pasaron, ya sanaron, entonces tiene una mirada diferente, una esperanza nos traen que sí. es diferente. Entonces, Y aún pueden llorar con nosotros, sí, ¿no? sí, sí, Creo que es poderosísimo eso. sí, sí, sí. ¡Opa! Ahí llegó. Ahí llegó el momento de espejo no ventana. Así es, como ustedes saben, ese es el momento que siempre hacemos en cada episodio donde queremos hacer es enfocarnos cada uno de nosotros a nosotros mismos. Es como pararnos delante del Señor y dejar que el Señor nos hable y no pensar, esto es para fulanito, menganita, para... No, 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 esto es para vos. Y la pregunta es una sola, pero em, es bastante profunda, dice. La pregunta que tenemos para hacerte en este momento, espejo y no ventana, es, ¿qué está pasando en tu corazón desde el momento en que fuiste herido o herida? Mm, ¿Cómo estás? ¿Te endureciste? ¿Te aislaste? sí. ¿Seguís Ah, sirviendo pero desde el deber o la tengo que obligación. hacerlo, la Ujú. obligación? ¿Has dejado una traición, que una traición o un dolor de ese tipo contamine la manera en que vos ves a Dios y te relacionas con el Señor? Quizás es tiempo de pedir ayuda. ¿Cómo estás reaccionando a todas estas heridas y dolores que has vivido? Especialmente, como estamos hablando en este episodio, si sos líder o te ha tocado servir y liderar y has sido herido en ese contexto. Quizás es tiempo de perdonar. Quizás es tiempo de aprender vos y tu familia a poner límites sanos. Mm, O, como venimos diciendo, quizás es tiempo de volver al Señor sabiendo de que Él te ama y que Él te sana. me quedo pensando, estoy tratando de elaborar, perdón, pero
La verdad que es muy profundo. No hablamos desde la teoría, siempre tratamos de hablar de esto, como decir, lo dice la intro nuestra, no desde la teoría, sino de lo que vivimos. Sí. Y si vos estás escuchando, pero no sos parte del liderazgo, no tenés una responsabilidad, también es para vos, Ujú. ¿no? Porque por ahí está bueno que nos preguntemos cómo estoy tratando yo a los que sirven. Los veo solamente como personas, lo estoy viendo como seres humanos con sus luchas, con sus cosas, ¿no? O solamente la responsabilidad de lo que me puede dar a mí y lo que yo espero que haga por mí. Mm. Estoy orando por ellos, por sus familias. Busco cuidarlos, solamente espero que me cuiden a mí. Los dejo que de repente tengan un mal día. Contribuyo a esta cultura de honra. Esto es muy importante. Un día podríamos hablar Sí, sobre la cultura de honra. sí, sí. ¿Soy parte de los que contribuyen a la cultura de honra o de la demanda y la sospecha? Mm, interesante, Está bueno interesante. para que nos preguntemos y que el Espíritu Santo nos Sí. examine. Por eso es ese momento espejo y ventana. Dejamos esta pregunta para que lo tengas, para que lo sigas masticando. Y mientras vamos llegando ya al final de este episodio y de Sí, esta serie de La Iglesia me hirió, quiero decirte que aunque hayas sufrido heridas cuando servías al Señor, Jesús jamás te soltó. Jesús sigue confiando en tu llamado. Jesús es el que te llamó, te sostiene. Si te decepcionaron las personas por X o Y razón, el Señor es fiel. Recuerda sí, esto, las personas vamos a fallar, pero el Señor es fiel. Si de alguna forma estás cansado, si estás confundido por todo lo que ha vivido y no encontrás una explicación por qué fuiste tratado de esta forma y te sentís que tu corazón está lastimado y está sangrando, no estás fuera de alcance de la gracia del Señor. La gracia se sigue extendiendo sobre tu vida me y encanta sigue eso. estando ahí presente para vos. Me encanta lo que acaba de decir, que no estamos fuera del alcance de la gracia, no estamos Así es. solos. Mm, Quizás poder evaluar si realmente estamos necesitando más tiempo, conversar con alguien, descansar, sí. consejería. Ujú. ¿M? Poder buscar espacios, generar espacios donde yo pueda abrir mi corazón con gente segura, Amén. con Sí. gente madura. Pero por favor no llegues a la conclusión, bueno, esto como dolió, como me pasó, y entonces ya se terminó. Ujú. Claro que no permitas que tu herida cancele tu llamado. Así es. A veces el llamado se sigue adelante con las cicatrices. Sí, Interesantemente es con las cicatrices, no con heridas me abiertas, gusta ¿no? eso. Esa es la clave. A veces la madurez se ve menos brillante y más humilde. Eso es algo que nos cuesta aprender, ¿no? Esa Sí, madurez no se trata de más luces, sino de humildad. A veces sí, la fidelidad se parece a seguir caminando, pero con lágrimas en los ojos. sí, Y aún así el Señor sigue obrando. así es. ¿Cuántos siervos y siervas del Señor han sufrido y sufren en silencio y con lágrimas en los ojos siguen caminando adelante por ser fieles al Señor? Y lo que queremos decirte en este episodio es, deja que el Señor sane, restaure y pueda seguir desde un espacio sano, quizá con cicatrices, Mm, pero sano. así es. Por eso es que nosotros, nuestra oración es que el Señor sane a los que han sido heridos sirviendo, Mm, pastores, ancianos, líderes, familias pastorales, los hijos de pastores, a quienes de repente no se han vaciado, se han entregado sí, por amor al Señor, a la iglesia y quedaron golpeados en el camino. Así que el Señor, nuestra oración es que el Señor te devuelva el gozo, te amén. devuelva esperanza, te vuelva a dar una visión más alta Sí. de que de esto podemos pasarlo de la mano del Señor para poder seguir sirviendo. Así es. Y muchas gracias por haber escuchado esta segunda parte de este episodio La Iglesia me hirió. Esperamos que haya sido de bendición, Sí, que no haya sentido de ninguna manera ninguno de nosotros hemos querido juzgar, ni siquiera cubrir, como dijimos, instituciones, sino simplemente mirar desde la otra perspectiva, ver las cosas desde el otro lado también. Así que sí. queremos bendecirte, queremos animarte a que sigas escuchándonos, a que sigas siguiéndonos en Que las nos redes tires sociales, temas. que nos sugieras temas, por supuesto, para seguir compartiendo lo que estamos haciendo. Así que, ¿qué te parece si yo me despido? Así es. Gracias por habernos escuchado, gracias por estar ahí y nuestra oración sigue siendo que el Señor se ha levantado en tu vida.
y que Dios te bendiga. Así es, que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos en De Eso Se Trata. Seguinos y nos vemos en el próximo episodio pronto. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en De Eso Se Trata. Si algo de lo que hablamos te hizo pensar, compartilo. Puede ser una forma de bendecir a alguien más. La fe no es teoría, es vida, y de eso se trata. Nos encontramos en el próximo episodio.